Hola, buenas tardes, días, noches, a la hora que sea que nos estén viendo. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Sofía Celis, soy psicóloga y creadora de contenido, principalmente de manga y de anime. Y bueno... Yo soy Andrés. Yo estudié diseño gráfico y animación. Luego estudié un poco más animación en línea. Y dar un poquito más de background mío. Me interesan diferentes temas, siempre me han interesado y intento mantenerme actualizado, ¿no? Hablar de temas que me gustan con otras personas. Y el trabajo creativo que he estado haciendo ahorita es escribo un blog y estoy escribiendo ahí una historia corta. Y bueno, pues estamos, como les decía, iniciando este podcast y tenemos ahora sí que la intención, en mi caso, de profundizar un poco más en las historias, ya que creo que en ocasiones vemos superficialmente los mensajes y creo que podemos profundizar un poco más y todavía valorar aún más de esta manera cada una de estas piezas artísticas que vamos a ver aquí, ya sea de películas, series, mangas, animes, piezas literarias, entre otras cosas. Y parte del objetivo, desde mi punto de vista, es pues como crear contenido, ¿no? Practicar esa creatividad y pues compartir ideas que he pensado, ¿no? A lo largo del tiempo. Y creo que es un buen lugar para hacerlo en un podcast. Y bueno, vamos a hablar primero sobre... Bueno, este podcast va a ser sobre Berserk, el manga. También hay anime del 97 y otros animes un poco chafas. Sí, se recomienda más el manga. Sí, manga. El del 97 es un buen intro, pero pues realmente el manga es donde está todo el jugo. Sí, más complejo, más crudo. Bueno, creemos que tuvo un impacto importante Berserk en general en muchos autores, muchos artistas. Vamos a dar algunos ejemplos ahorita un poco más adelante. ¿Tú por qué quieres hablar de Berserk? Yo creo que me gustaría hablar de este manga porque al menos en mi caso fue una historia que me movió muchas cosas y aunque sí algunas escenas son bastante desagradables, no quería dejar de leerlo porque me causaba mucha conexión. Entonces podía empatizar con muchos de los personajes y situaciones y el hecho de que fuera tan humana la historia creo que es digno precisamente de profundizar y poder hablar con alguien más de este tema. Bueno, para mí Berserk es de las historias como más importantes para mí. Aprendí muchas cosas sobre los seres humanos, por así decirlo. Como lo importante de la amistad o las conexiones humanas, ¿no? Y como me di cuenta mucho en este manga sobre las ciertas maneras que tenemos de pensar o de actuar que muchas veces son muy incongruentes, ¿no? Que es muy común en los seres humanos. Para dar una breve presentación del autor, Kentaro Miura, que falleció hace unos años, hace unos 4, no sé cuántos años. Es reciente. Es reciente, sí. Él se inspiró en muchas cosas diferentes para crear Berserk. Él creó varios personajes inspirados en sus amigos y en él. Por ejemplo, hizo a Pippin, el personaje grandote, que tiene los ojos cerrados. Está inspirado en él mismo un poco. Dice como que él era un poco reservado, según entiendo, no sé la verdad. Y con sus amigos se inspiró para hacer a Rickert, Judo y Corcus. Y a otros personajes pues realmente no se inspiró como directamente de amigos, ¿no? Sí, y bueno, también para contribuir precisamente de lo que es el creador Miura, a mí me gustaría añadir algunas cosas que pude leer en lo que es la guía oficial de Berserk. En esta guía menciona que Miura
se inspiró para crear a Guts en personajes como es Robocop y Terminator, porque en aquellos tiempos, 1980, para ser un poco más específica, pues no había tantos ejemplos, entonces los que había eran estos, que eran los de moda del momento. Y pues Miura decía, ¿quién podrá cargar una espada como la diseñada para Guts? Entonces a su mente venía precisamente estos personajes. Algo más que se comenta, que dice el maestro Miura, es sobre Casca, que Casca está hecha en sus gustos personales, que es una mujer morena, femenina y fuerte, o sea, Casca. Y también comenta del personaje Farnes, que Farnes está ahora sí que directamente relacionado con sus fetiches y expresa que Farnes expresa su sexualidad a través de su frustración. Y pues es algo muy interesante y analizable. Uh-huh. Y bueno, Berserk inspiró a muchas otras obras, como muchos videojuegos, ¿no? Como Dark Souls, antes de eso Demon Souls, Dragon's Dogma, muchos otros mangas como Claymore. Uh-huh. El autor de Attack on Titan dice que él era muy fan de Berserk y que se inspiró de ahí. Ah, Isayama, no sabía. Uh-huh. Uh-huh. Sí, tal vez no directamente, pero pues de alguna manera se inspiró mucho en Berserk. Ok. Y digo, hay otras cosas, ¿no? Como bandas de metal que, uh-huh, como hay una que encontré que se llama Battle Beast, uh-huh, que tienen ahí canciones como específicamente, uh-huh, sobre Berserk. Ok. Sí, yo llegué a jugar juegos un poquito, como Castlevania o Devil May Cry. Bueno, también Elden Ring, que es como parte de la saga de Dark Souls, y sí llegué a ver escenas que decían, eso se parece a Berserk. Sí, en Elden Ring, bueno, en todos creo que hay a veces hasta como armaduras o armas, uh-huh, que como que es una referencia ahí tal cual de Berserk. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, también se inspiró Miura en muchas otras obras de literatura. Dice que Wind Saga, de un personaje que tiene cabeza de como de leopardo o tigre. También existe de ese un manga y un anime. Uh-huh. De otras como Devilman y Violence Jack, de las que investigué. Tiene un personaje con un ancla gigante. Uh-huh. Y visualmente se inspiró mucho de pues, mangas de los 80s, uh-huh, como Fist of the North Star. Uh-huh. El de Omae wa Mou Shinderu. El meme. Todos saben de ese meme. Bueno, no todos. Algunos. Y se inspiró mucho en el diseño de personajes de Gundam. Si los buscan, igual le ponemos una imagen. Pues sí se ve como un poco similar. Y pues en la estética se influenció por obras de Tim Burton, como dar ese tono oscuro que tiene Berserk. Uh-huh. Y pues otras películas, ¿no? Como creo que mencionaste Mad Max, bueno, no estoy seguro. Uh-huh. Excalibur, Conan de los 80s, uh-huh, Hellraiser, El nombre de la rosa, la vi hace poco con Sean Connery. Yo vi que mi mamá la estaba viendo y sí tiene escenas. Sí, como también las vestimentas de, por ejemplo, de Mosgus y otros, ajá, personajes que salen. De la época. Se ven como de esa época. Y más que nada para el arco de la condena, ¿no? Como que tomó ahí como varias inspiración. Uh-huh. Y pues él es muy fan de Star Wars. Uh-huh. Él la fue a ver al cine cuando salió, ¿no? El episodio 4, uh-huh, 5 y 6. Incluso un arco, ¿no? Se llama como el Halcón del Milenio. ¿Cómo se llama el arco? Bueno, sí, ese. Hay un arco que se llama como la nave de Star Wars. Tal vez es coincidencia, pero... Tal vez no tanto. Sí, y... pues se inspiró en muchos mitos, se ven, y muchos mitos y muchas culturas, ¿no? De diferentes lugares, europeas, japonesas, de diferentes partes. Y bueno, Berserk está ambientado como entre años 1500, ¿no? Uh-huh. Como Edad Media. Sí. Y bueno, yo creo, como yo escuché la epopeya de Gilgamesh, uh-huh, que es como la historia más antigua que se encontró escrita, ¿no? Sí. De los sumerios. Yo encontré ahí muchas similitudes con Berserk, que digo, puede ser completamente no a propósito. No, sí, que
ya ves que te comentaba que yo pienso que de alguna manera sí puede ser así, porque a fin de cuentas, como dice en alguna parte de la psicología, nosotros tenemos como un consciente colectivo donde compartimos ideas como humanidad, y a fin de cuentas, si es la historia más antigua, de alguna manera inconsciente, pienso que Miura pudo tener influencia, entonces lo plasmó en su historia y de alguna manera están relacionadas, sea que supiera o no supiera lo que hacía. Sí, sí, también igual le ponemos la imagen, la marca del sacrificio. Se parece mucho a un símbolo sumerio que significa algo como cielo o dioses. Okay. Eso también de pura casualidad lo descubrí. Y pues se me hace interesante, como que yo creo que sí lo agarró, ¿no? Bueno, se parece demasiado. Sí, un símbolo antiguo. Y también hay como un dato extra de un manga que había empezado a producir Miura, que se llama Duranki. Ajá. Hay un manga solo, lo pueden comprar, está muy padre, están muy bonitos los dibujos. Está inspirado en la mitología sumeria y griega. Y está muy padre. Y pues también está interesante porque también como que está inspirado en eso, ¿no? Y bueno, creo que Berserk parece... Pues la historia de Berserk es como un mito, pero moderno. Algo como... Si lo comparo a algo como al Señor de los Anillos. Que creo que esa fue la intención del autor. Del Señor de los Anillos, hacer como un mito, pero moderno. Moderno de ese tiempo, ¿no? Ya pasó como 100 años. Sí, basado en nuestra historia humana. Y digo, mucha gente, esto se me hace muy interesante porque se me hace una historia muy, muy buena en todos los sentidos. Y pues los mitos, mucha gente habla de que son mejores, ¿no? Bueno, he conocido a varias personas que dicen no, es que las historias de, por ejemplo, de la Biblia o las historias de la mitología egipcia o sumeria son más interesantes, ¿no? Que las historias nuevas que vemos en películas. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque son historias que se fueron como contando de generación en generación y según he escuchado, pues se fueron como perfeccionando, ¿no? Se fueron quitando detalles que no eran necesarios y se fue quedando como lo esencial, ¿no? Como hay unas historias, por ejemplo, de la Biblia que son súper cortas, ¿no? Pero tienen como muchas enseñanzas y un mensaje muy importante, ¿no? Y también de otros mitos, ¿no? La epopeya de Gilgamesh se me hace súper padre. O algunos mitos egipcios también, he escuchado algunos. Y bueno, quiero mencionar por qué tiene como estas similitudes Berserk con mitos antiguos. Algunas ahí rápidamente son protagonistas sobrehumanos, batallas épicas, hay varias en Berserk. Habla mucho sobre la mortalidad e inmortalidad. Y hay mucha interacción entre seres humanos y divinos o semidioses. O hay una parte del manga, ¿no? Que quitaron, que salía como el dios de Berserk, ¿no? Como ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, algo del mal. Era como un corazón gigante. Y habla mucho sobre los ciclos de muerte y renacimiento, ¿no? Pues digo, Griffith es el principal ejemplo. También se ve en otros personajes como el conde, ¿no? En otros apóstoles. Y bueno, pues se pueden encontrar miles de enseñanzas o cosas que se pueden aprender de leer Berserk. Igual, ahorita vamos a hablar de algunas otras cosas. Sí, pues son como patrones que siguen las historias y que al menos en la historia de Gilgamesh se parece bastante cómo sigue este hilo y similitudes en la historia. Y bueno, algunos de los temas principales que vamos a mencionar ahorita en Berserk son, bueno, el primero es como la supervivencia y resiliencia de personajes como Guts, que pues realmente para mí creo que es de los temas más importantes, ¿no? Que mucha gente menciona que Berserk es deprimente porque pasan cosas muy feas. Pero pues no se concentra en eso, ¿no? Realmente Berserk se concentra en personajes que siguen adelante, ¿no? Sí, yo creo que también depende de la interpretación de cada uno, porque es subjetivo como en el sentido de que puede ser un motivador, o sea, lejos de ser deprimente, puede parecerlo,
pero creo que depende cómo lo tome la persona. Entonces, digamos, yo diría que sentimientos como la tristeza o el enojo o algunos similares pueden ser un motor que te dé fuerzas, que enfocándolo positivamente, te ayuda a hacer o llegar a ciertas metas. Sí, sí, yo hace poco descubrí que muchos de mis traumas también son como lo que me dieron las habilidades que tengo. Ujú. Creo que puede estar ahí un poco relacionado eso. Sí, claro, como hay, no me acuerdo el autor, pero hay una frase que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces ahora sí que depende de ti cómo decidas reaccionar y tomar la situación. Ujú. Sí, como canalizar como esa energía o eso que tienes como dentro, ¿no? Esa necesidad que tienes. Exacto. Ujú. Y bueno, Berserk también, pues algo que un tema importante que toca es el impacto del trauma. Bueno, es algo de lo que tú sabes más, ya has hecho análisis incluso. Sí, sí, como les decía, creadora de contenido. Entonces, sí, ya habíamos hecho algunos análisis y pues para contribuir precisamente a este podcast, me gustaría mencionarlo muy brevemente, en el cual, pues, me gustaría iniciar con algunos traumas, que sería con el del personaje principal, que sería Guts. Guts, el trauma más evidente que tiene es estrés postraumático a raíz de varios eventos, el cual, pues yo destacaría la experiencia que tuvo con Donovan, que es el sujeto al cual fue vendido por su padre adoptivo por 3 monedas de oro y pues abusó de Guts. El siguiente es Gambino, precisamente el padre adoptivo, el cual termina muerto a manos de Guts, accidentalmente de alguna manera. Y el otro trauma es con Griffith, que es en el momento donde se vuelve femto. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues le dejan réplicas a Guts, donde tiene, por ejemplo, recuerdos vívidos, donde vuelve a revivir la experiencia. Por ejemplo, cuando Guts está con Casca, empieza a tener estos recuerdos y traumas viejos y lo empieza a revivir al punto donde incluso empieza a ahorcar a Casca y tener flashbacks de su padre, de Donovan, entre otras cosas. También tiene momentos disociativos y otro tipo de síntomas. Otro personaje que quiero mencionar es Casca. Casca es ahora sí que uno de mis personajes favoritos. Ella tiene que someterse a una masculinización para poder sobrevivir, diría yo, ya que el hecho de masculinizarse hacía que pudiera ser aceptada y reconocida en la sociedad que vivía y también visibilizada. Y otro personaje más es Griffith. Griffith es para mí un narcisista, claramente con muchos síntomas. Él tiene ahora sí que la fantasía del poder, el éxito, la brillantez, la belleza y la necesidad de admiración, que es precisamente con lo que está construido este personaje. Griffith, incluso el diseño, yo diría que es muy bello, muy bonito. Tiene su nombre, los personajes así de bonitos, son los personajes Bishonen, que son hombres muy hermosos y que a veces salen en los conocidos shoujos, que son los animes dirigidos para mujeres. Entonces son hombres como muy estéticos, estereotípicamente. Y bueno, pues también características del hecho de ser narcisista, regresando al personaje, es que Griffith pues solo siente que es digno de tener amistades a los que él considera también personas brillantes. Como en este caso era Guts, que ya ves que me decías que pues destaca, ¿no? Sí, Guts, como era su único amigo, ¿no? Ajá. Como que encontró un potencial muy grande en Guts, ¿no? Y pues como que lo consideró, digo, tal vez de manera no consciente porque también lo usó como una herramienta, pero pues sí era su amigo, ¿no? Arriesgó su vida Griffith varias veces por Guts. Sí, exactamente. Y también precisamente como dices, porque era su herramienta, porque parte de la característica narcisista es utilizar a otros para lograr sus planes. Entonces, pues sí, era su amigo, pero también fue su pieza. Una pieza muy valiosa al grado de poder incluso poner en riesgo su propia vida. Y bueno, el otro personaje, el último personaje que quiero mencionar es Farnes. Farnes se me hace un personaje que está bastante desarrollado.
en el sentido de que aparentemente es una chica muy rebelde y salvaje, pero en el contexto en el que está situada como mujer, está sometida en una cultura donde tiene una educación muy rígida, también por el estatus que tiene. Entonces todo esto deriva a estas conductas que tiene ella. Y es hasta el momento donde, digamos, la familia la deja un poco más libre con un cargo, donde empieza a mostrar su verdadero yo y donde se ve el salto de cómo es muy rígida y escéptica al grado de que ni siquiera puede ver a Puck, el hada, hasta donde se vuelve al otro lado hechicera, que es donde realmente podemos ver su esencia y deja precisamente todos estos síntomas salvajes que alguna vez tuvo. Uh-huh. Sí, está muy padre como el desarrollo del personaje de Farnes. Uh-huh. Si nada más vieron el anime, sale en el arco de después del anime. Uh-huh. Que sale como una mariposa, ¿no? Es como el antagonista de ese arco, creo. Sí. Sí. Algo así. Algo así. Bueno, Berserk también, según yo, según mi interpretación, ¿no? Toca temas filosóficos como el existencialismo, que, digo, en resumen, el existencialismo habla de bueno, pues sí, es una filosofía que enfatiza la libertad individual, la responsabilidad, y pues más que nada la búsqueda de significado en un mundo pues sin un sentido como específico, ¿no? Como seres humanos pues tenemos que encontrarle cada quien como el sentido a la vida de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay personajes en Berserk que encuentran significados diferentes a la vida, o vivían de maneras muy diferentes, ¿no? Tal vez sin pensar tanto en eso. Por ejemplo, Guts, pues el personaje principal, de hecho cuando conoce a Griffith, Griffith le dice que como que parece que él encuentra sentido a la vida teniendo pues batallas a muerte, ¿no? Uh-huh. Porque lo conoce cuando pelea con Basuso, el grandote del hacha. Uh-huh. Y pues sí, tiene como un duelo a la muerte que está a nada de morir Guts, ¿no? Contra él. Uh-huh. Y pues parece que él cubre sus necesidades, como nada más necesita satisfacer ciertas necesidades como más básicas o más primitivas, ¿no? Uh-huh. Y como que con eso está contento. Sí. O al parecer, ¿no? Al menos hasta cierto punto de la historia. Uh-huh. Uh-huh. Y, por ejemplo, Griffith es como todo lo contrario. Él pues siempre tenía un sueño que quería alcanzar. Uh-huh. Y hacía todo lo posible para alcanzarlo y usaba pues a todas las personas como herramientas. Uh-huh. Y hacía cosas que le hacían daño a él mismo, ¿no? Para cumplir uh-huh. ese sueño, como meterse con el líder, un líder barbón, ¿no? Que siempre estaba con puros niños. Sí. Para lograr sus objetivos. Para lograr sus objetivos. Uh-huh. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay otro personaje como Godo, el que es el herrero. Sí, el que adoptó a Casca después de que se les chaveta. Uh-huh. A Casca y a Rickert. Y que uh-huh. hace la mega espada de... Bueno, ahí la tenía la espadota de... Uh-huh. La Dragon Slayer. Bueno, Godo, en una parte, Guts le pregunta que si le gusta su trabajo. Uh-huh. Y le dice como, pues, ¿qué clase de pregunta tonta es esa, no? No sé si me gusta o no, simplemente, pues siempre lo he hecho, ¿no? Uh-huh. Y pues parece que vive bien Godo, ¿no? Uh-huh. Tiene una familia y su familia es su hija. Tiene como lo que necesita, ¿no? Y no tiene realmente sueños. Simplemente hace lo que siempre ha hecho, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, a mí me hace pensar cómo es importante encontrar como un sentido para tu vida. No necesariamente para ser feliz, pero uh-huh. sí para tener esa motivación para vivir. Entonces cada uno pues encuentra su sentido, ¿no? Como uh-huh. Godo, que es precisamente la herrería. Uh-huh. Guts, pues afinar sus técnicas para matar. Uh-huh. Y pues sí, no sé si sea muy feliz, pero tiene su sentido para la vida. Pues sí. Uh-huh. Digo, al menos ya después que escuchó a Griffith hablar, como que intentó buscar otro sentido, ¿no? Uh-huh. Pero pues como que realmente no lo encontró. Como que realmente lo que necesitaba era pues
hacer esas conexiones con otras personas, ¿no? Realmente lo mejor que pudo hacer fue quedarse con la banda del halcón, ¿no? Sí. Y con Casca. Sí, sí, aunque era huidizo por Ajá. sus traumas. Sí, por sus traumas. Y algo iba a decir y se me olvidó. Ya vendrá. Ya vendrá. Y bueno, como pues, reflexiones personales de Berserk, ya pasando para concluir, pues para mí uno de los mensajes principales de Berserk, digo que pueden ser muchísimos, pero el que elegí es pues que tener como un sueño muy grande, un objetivo muy grande puede ser destructivo, muy destructivo, ¿no? Y digo, en este caso Griffith, pues, o sea, nunca tuvo amigos, ¿no? Bueno, tuvo a Guts nada más. Y realmente a todas las demás personas las usaba como herramientas para lograr su sueño. Ujú. Y se sacrificaba él mismo, ¿no? Y pues digo, al final todo acabó muy mal en el arco de la Era de Oro. Ujú. Pero digo, por ser la historia que es, pues sacrificó a todos sus amigos todavía y se convirtió en un semidios, ¿no? Pero digo, a pesar de todo eso, pues la historia va a acabar mal para él, ¿no? Ujú. O sea, ese sueño que quiso lograr, pues le hizo demasiados enemigos, ¿no? Ujú. Y le hizo demasiado, pues, estrés, por así decirlo, aunque realmente tal vez no se vea tanto ahí. Y bueno, creo que en la vida real también, ¿no? Ujú. Tener un sueño tan grande, pues muchas veces la gente acaba sacrificando demasiado, ¿no? Ujú. Y, o sea, de ellos mismos, de sus relaciones con otras personas, pues puedes acabar como solo. Puedes lograr, tal vez, si tu sueño es ser rico, ¿no? Pero, Ujú. pues tal vez lo logres si estés muy estresado, muy solo y tal vez te mueras joven de alguna enfermedad, de tanto estrés, ¿no? Ujú. Entonces creo que es bueno tener metas, objetivos, ¿no? Que vayas logrando poco a poco, Ujú. pero pues hasta cierto punto, pues conformarse, ¿no? Y pues disfrutar como que me dijiste hace Ok. rato, como Sí, los pequeños detalles. disfrutar Sí, los pequeños sí, detalles. sí, son los escaloncitos que nos va llevando a la felicidad. Ujú. Sí, como lo que dice el papá de Gon, de Hunter x Hunter, Jing, Ujú. que le dice que hay que disfrutar los pequeños como desvíos, porque ahí va a estar como lo más importante de lo que estés cazando o de lo que quieres, ¿no? Pues todavía no llego a esa parte. Estoy viendo Hunter por Hunter, pero suena bien. Es el mero final. Bueno, el mero final del anime. Ujú. Pero después continúa la historia. Mm. Ujú. ¿Tú qué conclusiones tienes? Ay, pues da mucho que pensar para mí Berserk. Berserk para mí fue una historia que yo decidí leer por recomendaciones. Ahora sí, tengo mucho tiempo leyendo mangas, entonces, pues dentro del mundillo del manga se escuchaba mucho Berserk, y dije, pues hay que leer Berserk. y, y la verdad, sí es como un antes y un después de la historia, en el sentido de que te haces consciente, bueno, me hice consciente como del entorno, también cómo engloba la historia, porque la historia es una historia muy cruda y yo diría que tiene muchos estereotipos de género e incluso la rodean estereotipos de género, porque yo llegué a escuchar comentarios que decían, es que Berserk no es una historia para mujeres, no la pueden entender y cosas de este tipo y pues no, mitos. Entonces se me hace muy interesante cómo la misma historia está muy marcado este tipo de cosas. Yo sobre todo conecté mucho con el personaje de Casca, porque sufre muchos estos estereotipos de género precisamente, cómo es discriminada, menospreciada por el hecho de ser mujer. Entonces, creo que es parte como de lo mismo y como el público, algún público lo refleja de la historia, y también por los tiempos en el que fue lanzada la historia y cómo está basada la historia. Entonces, la estructura es muy interesante. Y creo que es una historia también muy analizable, porque como tiene muy metida en la historia de la guerra, y la guerra es la máxima expresión de la violencia, pues tienen muchas cosas que destacar. Pero bueno, en fin, a mí me hizo sentir muchos tipos de sentimientos, me hizo sentir tristeza, alegría, risas, decepción, dolor, y considero que
cuando una obra te hace sentir todo este tipo de sentimientos, es una historia buena porque está cumpliendo su objetivo de transmitirte algo. Ujú. Sí, sí, creo que eso, bueno, esos que dices como mitos que son para hombres, pues puede tener que ver por la ambientación de Berserk, ¿no? Que es como algo, pues como en la Edad Media, ¿no? Que realmente, pues las mujeres tenían como un rol de, Sí. pues de servir. Ajá. Sí, los roles femeninos impuestos. Bueno, dependía como la parte del mundo, ¿no? Hay partes un poco diferentes tal vez. Pero Sí. sí. Ujú. Sí, yo creo que también, pues la época, ¿no? En la que es lanzada la historia, pues no se veían tantas mujeres en el medio, entonces, de hecho, pues yo diría que se tiene poco viendo al público femenino, siguiendo este tipo de historias y sobre todo hablando de mangas, siguiendo mangas, porque antes de Sailor Moon no había mujeres, hasta que Sailor Moon fue un éxito internacional, fue que se empezó a ver mujeres en las convenciones e interesadas por este tipo de obras y que se resignificó también que las mujeres podían ser fuertes, como por ejemplo lo que es el Girl Power en Sailor Moon. Entonces se ha empezado a incluir más a este público y se ha empezado a aceptar el hecho de que estén ahí. Ujú. Sí, sí, sería interesante para otro podcast hablar también un poco por qué a algunas mujeres les gusta, bueno, sí, porque a algunas mujeres les gustan más algunas historias, ¿no? Y a algunos hombres otros tipos de historias. Que dicen que para los hombres los videojuegos son como libros, o sea, son las versiones de libros para los hombres son los videojuegos. Estaría interesante. Sí, a mí me gusta mucho el tema de género, así que podríamos averiguar por qué. Sí, bueno, ¿algo más que quieras agregar? Pues es un gusto platicar contigo de estos temas y esperemos que a ustedes también les guste. Pongan en sus comentarios en qué podemos mejorar, qué les gustó el video y pues muchas gracias por sus likes. También si hay algo que quieran que hagamos después, pues lo pueden también ahí mencionar. Bueno, gracias. Nos vemos. Bye.